Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy abordamos un tema candente, una noticia que ha resonado con fuerza en el vibrante mundo del espectáculo y que concierne a dos de las figuras más queridas y seguidas, nuestros estimados Can Yaman y Demet Özdemir. Tras semanas de intensas especulaciones y un aluvión de comentarios, a menudo malintencionados, que han intentado empañar su imagen y su relación, ambos actores han decidido alzar la voz. No de cualquier manera, sino con una respuesta contundente, unificada y firme, que ha silenciado muchas de las voces discordantes. Si eres un ferviente admirador de estas dos estrellas turcas, o simplemente te gusta mantenerte al día de los entresijos de la farándula, quédate con nosotros. Vamos a desmenuzar cada detalle de sus declaraciones, analizando la estrategia que han adoptado para gestionar esta delicada situación. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo de la cuestión, si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito encarecidamente a que pulses el botón de suscripción. Nos brindas un apoyo invaluable para seguir creando contenido fresco y de calidad, y te aseguras de no perderte ni un ápice de nuestras próximas entregas. Dale al botón de suscribir y activa esa campanita para estar siempre a la última. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir no son meros actores, son verdaderos íconos. Su talento trasciende las fronteras de Turquía, cautivando audiencias y conquistando corazones a nivel global. Ambos han encabezado producciones que han batido récords de audiencia, y la química que derrochaban en pantalla era tan electrizante que, como suele ser la norma en estos casos, los rumores y las especulaciones sobre sus vidas privadas no tardaron en florecer. En las últimas semanas hemos sido testigos de una avalancha de comentarios, noticias sesgadas y, siendo brutalmente honestos, auténticas calumnias que apuntaban a múltiples facetas de su relación, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Se ha tejido un tapiz de supuestas tensiones, rivalidades encarnizadas, disputas inexistentes e incluso se han insinuado falsedades. Y es comprensible cuando uno se encuentra en el epicentro del huracán mediático, que estas embestidas puedan dejar huella. Sin embargo, lo que ha sorprendido gratamente a una inmensa legión de sus seguidores, y nos ha dejado a nosotros también con una grata impresión, es la manera tan firme, unida y coordinada en la que Can y Demet han decidido responder a estas habladurías. Han optado por no permanecer en silencio, por no permitir que las mentiras se arraiguen y se propaguen como la pólvora. En su lugar, han elegido una estrategia de comunicación que se caracteriza por su claridad meridiana y su franqueza absoluta. El título de nuestro vídeo de hoy, Can Yaman y Demet Özdemir, su contundente respuesta a las calumnias, no podría ser más acertado. Refleja exactamente lo que vamos a analizar, cómo han abordado estas difamaciones y el mensaje profundo que han querido transmitirnos. Una de las singularidades más notables de sus declaraciones es la unanimidad que las impregna. No ha sido uno solo de ellos quien ha tomado la palabra, sino que ambos han parecido resonar en perfecta sintonía, defendiéndose mutuamente y desmintiendo los rumores de una forma asombrosamente coordinada. En el vertiginoso mundo del espectáculo, este tipo de convergencia vocal suele ser un indicativo irrefutable de fortaleza, de una relación robusta, ya sea forjada en los lazos de la amistad o en algo más profundo. Lo primero y más crucial que han querido establecer es la rotundidad de la falsedad de las historias que circulan. Han enfatizado con la seriedad que la situación amerita, que muchos de los rumores que han inundado las redes y los medios son meras invenciones, desprovistas por completo de cualquier atisbo de realidad. Han señalado que estas falsedades están siendo propagadas con premeditación, por individuos o entidades que buscan generar polémica innecesaria o, peor aún, dañar su reputación y su imagen pública. Han sido explícitos al máximo nivel, negando de forma categórica y sin ambajes las acusaciones de rivalidad profesional, de competencia desleal o de cualquier tipo de conflicto latente entre ellos. Al contrario de lo que se ha intentado insinuar, han recalcado con vehemencia la excelente relación profesional que mantienen y, en muchos casos, la sólida amistad que los une. Por ejemplo, se han desmantelado por completo rumores sobre supuestas tensiones durante los rodajes, comentarios negativos vertidos sobre el trabajo del otro o incluso gestos de desaire en público. Can Yaman, en particular, ha sido extraordinariamente claro al expresar su genuina admiración por el talento innegable de Demet Özdemir, y ella, a su vez, ha hecho lo propio. Han puesto de manifiesto la importancia vital de apoyarse mutuamente en un sector tan inherentemente competitivo como el de la actuación y han dejado meridianamente claro que entre ellos solo existe un profundo respeto y una admiración mutua sincera. Además de abordar las cuestiones puramente profesionales,
han tocado el espinoso tema de las especulaciones sobre su esfera más íntima, su vida privada. Es un hecho bien conocido que la vida de los famosos se convierte a menudo en un terreno de juego para los paparazzi insaciables y para el cotilleo sin fin. Se han rumoreado supuestas relaciones sentimentales, rupturas que nunca ocurrieron, o injerencias inadmisibles en sus vidas personales. Khan y Demet, con un tacto exquisito pero firme, han solicitado, tanto de manera implícita como explícita, que se respete su privacidad. Han recordado al público con amabilidad pero con firmeza, que si bien son figuras públicas y eternamente agradecidos por el cariño y la devoción de sus seguidores, también poseen el derecho inalienable a mantener su vida privada al margen de los focos y de las miradas indiscretas. Han buscado transmitir un mensaje de madurez apabullante y de profesionalidad ejemplar, trazando una línea divisoria clara y rotunda entre su trabajo en la pantalla y su existencia fuera de ella. Una estrategia que ha resultado particularmente perspicaz y efectiva es la de apoyarse en el paso del tiempo y en la fuerza de los hechos. En lugar de caer en la tentación de embarcarse en un detallado cruce de declaraciones, que a menudo podría dar más munición a las especulaciones, han optado por un desmentido general pero enérgico. Confían, y con razón, en que su trayectoria profesional, su dedicación y su comportamiento público hablarán por sí solos a lo largo del tiempo. Han preferido sabiamente centrar toda su energía en su carrera, en los ambiciosos proyectos que tienen entre manos y en seguir ofreciendo a su público fiel el talento extraordinario que les ha catapultado a la fama. La contundencia de su respuesta no reside únicamente en las palabras que han pronunciado, sino también, y de manera crucial, en la actitud que han proyectado. Han exhibido una serenidad encomiable, combinada con una firmeza inquebrantable. Lejos de mostrarse agresivos o excesivamente defensivos, han transmitido una palpable sensación de seguridad en sí mismos y en la veracidad de su versión de los hechos. En muchas ocasiones, esta compostura resulta mucho más creíble y convincente que cualquier arrebato de ira desmedida. Han sabido navegar la tormenta mediática con una elegancia digna de admiración y una determinación que deja poco lugar a dudas. Otra lectura fundamental que podemos extraer de esta situación es que ambos actores están experimentando una notable madurez en sus carreras y en su relación con los medios de comunicación. Han aprendido de forma experta a gestionar la exposición pública y a blindarse eficazmente contra la negatividad que a menudo emana de ella. Ya no son los jóvenes y quizás impulsivos actores que en su momento podrían haberse dejado llevar por la emoción del instante. Ahora son profesionales consolidados, curtidos por la experiencia, que saben con precisión cómo sortear los embates de la fama. Es de vital importancia destacar el papel fundamental que sus seguidores han desempeñado en todo este intrincado escenario. La inmensa mayoría de los fans de Khan y Demet son plenamente conscientes de que muchas de las noticias que circulan son, en esencia, meros inventos sin fundamento alguno. La lealtad de sus seguidores es, sin lugar a dudas, inquebrantable. Y precisamente por ello las calumnias pueden infligir un daño considerable, no solo a los propios actores, sino también a aquellos que los admiran incondicionalmente. La respuesta conjunta de Khan y Demet es, en sí misma, un poderoso mensaje dirigido a sus seguidores, una confirmación rotunda de que la relación que ven en pantalla, o la que intuyen fuera de ella, está lejos de ser negativa o conflictiva. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Pues muy probablemente que la calma reine de nuevo en este aspecto de sus vidas. Al haber ofrecido una respuesta tan clara, tan diáfana, han establecido un límite muy bien definido. Por supuesto, siempre habrá voces discordantes, individuos que intenten generar polémica por el mero hecho de hacerlo, pero es altamente probable que las calumnias más ruidosas y escandalosas se disipen ante la firmeza y la solidez de su desmentido. Lo verdaderamente trascendental es que han emergido de esta situación unidos, fortalecidos y con una imagen pública reforzada, lo que sin duda alguna les otorga un plus adicional de credibilidad y de admiración por parte del público. En resumen, Khan Yaman y Demet Özdemir nos han ofrecido una lección magistral sobre cómo abordar y gestionar las calumnias en la era digital, la era de la información instantánea. Han optado valientemente por la transparencia, la unidad de acción y una firmeza inquebrantable. Han desmentido de manera rotunda y categórica los rumores infundados, han solicitado con dignidad respeto para su privacidad y han demostrado fehacientemente que su relación profesional, y muy probablemente su vínculo personal, es sólida como una roca y rebosa respeto mutuo. Su contundente respuesta no ha sido una explosión impulsiva de ira, sino un comunicado sereno, meditado pero decididamente firme, que ha servido para calmar las aguas turbulentas y reafirmar su profesionalidad innegable.
Y hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy. Espero de corazón que esta información les haya resultado tan fascinante y reveladora como a nosotros. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el mismísimo final de este vídeo. Sus opiniones son nuestro activo más valioso, por lo que me encantaría conocer a fondo lo que piensan sobre la respuesta de Khan y Demet. ¿Consideran que han actuado de manera correcta? ¿Les ha sorprendido la contundencia de su desmentido? Los invito encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y entablar un debate enriquecedor con ustedes. Y si además este vídeo les ha gustado, por favor, no duden en regalarnos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y lo más importante de todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto y adiós.